Después de dejar a mi hijo Andrés en el aeropuerto para su viaje de negocios, su hijo y mi nieto Santiago, de 8 años, se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos y me dijo algo que me heló la sangre hasta los huesos. Abuela, no podemos volver a casa. Escuché a papá y a mamá planeando hacernos daño a nosotros dos. Pensé que era la imaginación de un niño asustado, que había malinterpretado alguna conversación de adultos. Mi amor, seguro escuchaste mal, le dije acariciando su cabello mientras él sollozaba en el asiento trasero. Pero Santiago insistía llorando. Decidí ignorar sus advertencias y manejé de regreso a nuestra hacienda. Esa decisión casi nos cuesta la vida a ambos, porque cuando llegamos, cada advertencia de Santiago comenzó a confirmarse una por una de formas que me aterrorizaron hasta el alma. Cuando llegamos esa noche, algo estaba terriblemente mal. La puerta que yo siempre dejaba cerrada con llave estaba abierta. Entonces miré por la ventana y vi algo que hizo que mi corazón dejara de latir. Una camioneta desconocida estacionada en el camino y un hombre observando mi casa en la oscuridad, esperando. Santiago tenía razón sobre algo. La pregunta era, ¿sobre qué exactamente? Y más importante, ¿teníamos tiempo de descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde? Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento de terror absoluto, necesito contarte mi historia desde el principio. Mi nombre es Elena Ramírez. Tengo 62 años y soy viuda desde hace 4 años. Mi esposo Javier fue el amor de mi vida, un hombre trabajador y honesto que construyó con sus propias manos la hacienda próspera donde vivíamos. Cuando murió de un infarto fulminante a los 65 años, me dejó sola pero bien cuidada. La propiedad que heredé incluía 150 hectáreas de tierra fértil, ganado, una casa grande de 2 pisos y ahorros considerables que Javier había acumulado durante décadas de trabajo duro. Tuve un solo hijo, Andrés, que ahora tiene 35 años. Desde niño, Andrés fue diferente. No tenía el espíritu trabajador de su padre ni mi dedicación a la familia. Siempre quiso las cosas fáciles, los atajos, el dinero rápido. Cuando se casó con Mónica hace 3 años, todo empeoró dramáticamente. Mónica venía de la ciudad, tenía gustos caros y ambiciones que superaban por mucho lo que Andrés podía proveer. Juntos, eran una combinación peligrosa. Él débil y manipulable, ella codiciosa y sin escrúpulos. Pero hubo una luz brillante que salió de ese matrimonio. Mi nieto Santiago, que ahora tiene 8 años y es la razón por la que mi corazón sigue latiendo con esperanza. Andrés y Mónica viven en la ciudad, a 3 horas de mi hacienda. Sus vidas están completamente separadas de la mía, y eso me duele más de lo que puedo expresar. Me visitan tal vez una vez al mes y siempre, absolutamente siempre, es porque necesitan dinero. Andrés ha tenido una serie interminable de negocios fallidos. Primero fue una tienda de ropa que quebró en 6 meses. Luego intentó importar electrónicos de otro país y perdió todo en una estafa. Después fue un restaurante que cerró por deudas antes del primer año. Cada fracaso costaba más dinero que el anterior. Y cada vez Andrés llegaba a mi puerta con la mano extendida y promesas de que esta vez sería diferente, que esta vez tendría éxito si yo solo le daba una oportunidad más. Yo pagaba porque era mi hijo, porque quería creer en él, porque tenía la esperanza de que eventualmente maduraría y encontraría su camino. Pero Mónica nunca estaba satisfecha. Me culpaba por no ayudar suficiente. Decía que yo era egoísta por vivir en esa casa grande, yo sola cuando ellos batallaban para pagar la renta de su pequeño departamento en la ciudad. «¿Vas a morir y dejar todo esto para quién?», me gritó la última vez que les negué dinero. «Al menos dáselo a tu hijo ahora que puede usarlo». Sus palabras me dolieron profundamente, pero me mantuve firme. Había aprendido que darles más dinero solo alimentaba sus malos hábitos y decisiones irresponsables. Lo único bueno de esa relación tóxica con mi hijo y mi nuera era Santiago. Ese niño hermoso de ojos grandes y corazón puro era mi alegría. Yo pagaba su escuela particular, sus uniformes, sus útiles, sus zapatos.
pagaba por sus clases de fútbol y sus libros. Cuando podía, me lo traían a pasar fines de semana en la hacienda, y esos eran mis días más felices. Santiago amaba los animales, ayudaba a alimentar a las gallinas, montaba el caballo viejo con mi supervisión, corría por los campos como su padre nunca hizo. Me hacía sentir que mi vida todavía tenía propósito, que todavía había alguien que me necesitaba por amor y no por dinero. Pero incluso con Santiago, yo sentía que para Andrés y Mónica él era solo otra herramienta para extraer más recursos de mí. Nunca me preguntaban si yo quería pasar tiempo con mi nieto o si me convenía el momento. Simplemente aparecían cuando necesitaban una niñera gratuita, dejaban al niño y desaparecían por días sin siquiera llamar para preguntar cómo estaba. Yo me sentía usada, invisible, valorada solo por mi dinero y mi disponibilidad. Pero aceptaba todo esto porque amaba a Santiago con una intensidad que me sorprendía. Ese niño se había convertido en mi razón de vivir después de que Javier murió y me dejó en esta casa grande llena de recuerdos y soledad. Entonces, hace 3 semanas, sucedió algo completamente inesperado. Andrés apareció en mi puerta un martes por la tarde con Santiago. No habían avisado, no habían llamado, simplemente aparecieron. Pero lo que me sorprendió más fue el comportamiento de Andrés. Estaba excesivamente atento, casi cariñoso, algo que no había visto en él desde que era un niño pequeño. «Mamá, te ves muy bien», me dijo abrazándome de una forma que se sentía forzada e incómoda. «La hacienda se ve hermosa. Has hecho un trabajo maravilloso manteniéndola». Desconfiaba inmediatamente de estos cumplidos poco característicos. Andrés nunca me elogiaba, nunca notaba mis esfuerzos. Preparé café y nos sentamos en la sala mientras Santiago jugaba en el jardín. «Mamá, necesito pedirte un favor», comenzó Andrés con esa voz suave que usaba cuando quería algo grande. «Mónica y yo tenemos que viajar por negocios. Es muy importante. Podría cambiar nuestra situación económica completamente. Pero necesitamos que Santiago se quede contigo por unos días, tal vez una semana». Mi corazón dio un salto de alegría ante la idea de tener a Santiago conmigo por más tiempo, pero algo en la forma en que Andrés evitaba mi mirada me inquietaba. «¿Por qué no puede quedarse con los padres de Mónica?», pregunté. «¿O con alguno de tus amigos?». Andrés sacudió la cabeza rápidamente, demasiado rápido. «Todos están ocupados, mamá, y además, Santiago ama estar aquí contigo. Por favor, sería de gran ayuda». Accedí porque quería creer que mi hijo finalmente estaba poniendo su vida en orden, y porque la oportunidad de pasar tiempo de calidad con mi nieto era demasiado preciosa para rechazarla. Pero había algo en Santiago que me preocupaba desde el momento en que llegó. El niño estaba inusualmente callado, casi temeroso. Normalmente era bullicioso y alegre cuando venía a la hacienda, corriendo a explorar cada rincón que recordaba de visitas anteriores. Pero esta vez se mantenía cerca de mí, agarrando mi mano con fuerza, mirando a su padre con ojos que no podía descifrar completamente. Pensé que tal vez había tenido una pelea con sus padres o estaba triste por la separación temporal. Esa noche, Andrés se quedó a cenar. Era la primera vez en años que pasábamos una velada casi normal como familia. Pero la normalidad se sentía forzada, actuada, como si todos estuviéramos representando papeles en una obra de teatro incómoda. Santiago apenas tocó su comida favorita, y cuando intenté preguntarle qué le pasaba, solo sacudió la cabeza y susurró que no tenía hambre. A la mañana siguiente, llevé a Andrés al aeropuerto con Santiago en el asiento trasero. Mi hijo estaba raro, nervioso, revisando su teléfono constantemente. En el aeropuerto, se despidió de Santiago con un abrazo largo que me pareció extraño. «Pórtate bien con tu abuela», le dijo con una voz que sonaba rara, como si estuviera conteniendo emociones fuertes. «Te quiero mucho, hijo. Nunca lo olvides». Fueron palabras hermosas, pero entregadas de una manera que me hizo sentir incómoda. Cuando Andrés finalmente pasó por seguridad y desapareció de nuestra vista, sentí un alivio inexplicable, como si una presión que no sabía que estaba sintiendo finalmente se hubiera liberado. En el camino de regreso a la hacienda, Santiago estaba completamente silencioso.
Lo miraba por el espejo retrovisor y veía lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté con preocupación genuina. «¿Te sientes mal? ¿Extrañas a tu papá?». Santiago no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana durante varios minutos mientras yo conducía por la carretera casi vacía. Luego, con una voz tan pequeña que apenas podía escucharlo sobre el sonido del motor, dijo: «Abuela, no podemos volver a casa». Casi freno el carro en seco por la sorpresa. «¿Qué? ¿Por qué dices eso, Santiago?». El niño se volteó para mirarme con esos ojos grandes llenos de lágrimas y terror. «Escuché a papá y a mamá hablando anoche», dijo con voz temblorosa. «Estaban en su cuarto y pensaron que yo estaba dormido. Pero me desperté porque tenía sed y fui al baño. Los escuché hablando sobre hacernos daño. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. Los niños malinterpretan las cosas todo el tiempo, me dije a mí misma. Seguramente Santiago escuchó una conversación fuera de contexto y su imaginación infantil la transformó en algo siniestro. «Mi amor, seguro escuchaste mal», le dije tratando de sonar tranquilizadora. «¿Qué exactamente dijeron?». Santiago sollozó. «Ay, papá dijo, cuando esté lejos, todo estará resuelto». Y mamá preguntó: «¿Estás seguro de que va a funcionar?». Y papá dijo: «Tu nombre, abuela». Dijo: «Elena no sabrá que la golpeó, y después del viaje, la casa será nuestra». ¿Has confiado alguna vez en alguien con todo tu corazón, solo para descubrir después que esa confianza era una ilusión peligrosa? A veces las personas que más amamos son las que guardan los secretos más oscuros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero luché contra el pánico creciente. «Andrés es mi hijo», le dije a Santiago con firmeza que no sentía. «Jamás nos haría daño. Debes haber escuchado mal, cariño». Pero incluso mientras decía las palabras, una pequeña voz en el fondo de mi mente susurraba que algo no estaba bien, que el comportamiento extraño de Andrés, su amabilidad poco característica, su insistencia en que Santiago se quedara conmigo, todo tenía un significado más oscuro que yo no quería ver. Santiago lloró más fuerte. «Por favor, abuela, no volvamos a casa. Tengo miedo». Papá sonaba muy serio, como nunca lo había escuchado antes. Mi corazón se partía viendo a mi nieto tan asustado, pero mi mente racional insistía en que esto era un malentendido. Continué conduciendo hacia la hacienda, tratando de calmar a Santiago con promesas de que todo estaría bien, que estábamos completamente seguros, que su papá nos amaba y nunca nos lastimaría. Pero con cada kilómetro que recorríamos, el nudo en mi estómago se apretaba más. Y cuando finalmente llegamos a la entrada de mi propiedad al anochecer, vi la casa familiar que había sido mi refugio durante décadas y por primera vez en mi vida se veía amenazante en lugar de acogedora. ¿Qué secretos esperaban dentro de esas paredes? ¿Qué había planeado realmente mi hijo? Sigue conmigo porque lo que descubrí esa noche cambiaría todo para siempre. El cielo estaba oscureciéndose cuando finalmente detuve el carro frente a la casa. Santiago se negaba a salir del vehículo. «Abuela, por favor», suplicaba agarrando mi brazo con sus pequeñas manos. «Vámonos a un hotel, no quiero entrar ahí». Su terror era tan genuino que por un momento consideré hacerle caso. Pero luego mi lado práctico y testarudo tomó control. Esta era mi casa, mi hogar, el lugar donde había vivido felizmente con Javier durante décadas. No iba a dejar que los miedos infundados de un niño asustado me alejaran de mi propio refugio. «No seas tonto, Santiago», le dije con más dureza de la que pretendía. «Esta es nuestra casa. Aquí estamos seguros». Salí del carro y esperé hasta que finalmente él también salió, arrastrando los pies, agarrado a mi mano con tanta fuerza que me lastimaba. Caminamos hacia la puerta principal y ahí fue cuando lo noté. El cerrojo no estaba puesto. Yo siempre, absolutamente siempre, cerraba con llave cuando salía. Era un hábito tan arraigado que lo hacía automáticamente, sin siquiera pensar. Había cerrado esa puerta con llave esa mañana cuando salimos hacia el aeropuerto. Estaba completamente segura de ello. Pero ahora la puerta estaba sin seguro, y cuando la empujé suavemente,
Se abrió con un crujido que en el silencio de la noche sonaba como un grito. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la compostura por Santiago. Tal vez olvidé cerrar bien, murmuré, aunque sabía que eso era imposible. Encendí las luces de la sala y todo parecía normal a primera vista. Los muebles estaban en su lugar, las fotografías familiares colgaban en las paredes. El reloj antiguo de Javier todavía hacía su tic-tac familiar. Pero luego comencé a notar los pequeños detalles que estaban mal. La gaveta del aparador donde guardaba documentos importantes estaba ligeramente abierta cuando yo sabía que la había cerrado. Los cojines del sofá estaban colocados de forma diferente. Había papeles sobre la mesa de centro que yo había guardado en el escritorio. Alguien definitivamente había estado en mi casa. ¿Ves, abuela?, susurró Santiago con voz temblorosa. Alguien estuvo aquí. Te dije que papá planeaba algo malo. Quise negarlo, quise encontrar una explicación racional, pero el miedo estaba empezando a reemplazar a mi incredulidad. Revisé la cocina, luego las habitaciones del piso superior. Todo parecía estar en su lugar, pero con esa sensación perturbadora de que alguien había estado tocando mis cosas, invadiendo mi espacio privado. Cuando bajé de nuevo a la planta baja, mi mirada cayó sobre mi escritorio en el pequeño estudio junto a la sala. Allí, sobre el escritorio, estaba mi testamento. Lo reconocí inmediatamente por la carpeta azul distintiva donde lo guardaba. Pero no estaba en la gaveta cerrada con llave donde siempre lo mantenía. Estaba abierto sobre el escritorio, las páginas desplegadas, y estaba abierto exactamente en la página que detallaba la distribución de mis bienes en caso de mi muerte. Caminé lentamente hacia el escritorio, sintiendo como si mis piernas no me pertenecieran. Santiago me seguía como una sombra, agarrando la parte trasera de mi blusa. Tomé el testamento con manos temblorosas y leí las palabras que ya conocía de memoria. En caso de mi fallecimiento, todos mis bienes, incluyendo la hacienda, las tierras, el ganado y todos los ahorros bancarios, pasarán a mi único hijo Andrés Ramírez. Esas palabras, que había escrito hacía solo 6 meses después de que Andrés me convenciera de actualizar el testamento, ahora se veían siniestras y amenazantes. Por eso papá hablaba de resolver todo, dijo Santiago con una voz pequeña y asustada. Quería que tú... No podía terminar la frase. No podía decir la palabra muerte. Pero ambos estábamos pensándola. Mis piernas finalmente cedieron y me senté pesadamente en la silla del escritorio. Esto no podía estar pasando. Mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había criado con todo mi amor y sacrificio, no podía estar planeando lastimarme. Era imposible, era impensable. Pero entonces recordé todas las señales que había ignorado. La insistencia de Andrés de que actualizara el testamento hace 6 meses, justo cuando sus deudas estaban en su peor momento. Su visita sorpresivamente amigable hace 3 días. Su insistencia en que Santiago se quedara conmigo. Su despedida extrañamente emotiva en el aeropuerto. Todo comenzaba a encajar en un patrón horrible que mi corazón de madre había estado negando desesperadamente. «Abuela, mira», dijo Santiago señalando hacia la ventana del estudio. Seguí su dedo tembloroso y vi que la ventana tenía marcas de forzamiento. La cerradura estaba rota por dentro, pero de una manera que la hacía parecer como si hubiera sido forzada desde afuera. Alguien con conocimiento de la casa había entrado. Había saboteado la entrada para que pareciera un robo externo, y luego había buscado específicamente mi testamento. No habían tocado el televisor nuevo de la sala. No habían tocado las joyas de Javier que yo guardaba en una caja en mi habitación. No habían tocado el dinero en efectivo que yo mantenía en un frasco en la cocina para emergencias. Quien había entrado no estaba interesado en robar objetos de valor. Estaba interesado en confirmar los términos de mi testamento, en asegurarse de que cuando yo muriera, todo pasaría a Andrés. El terror que había estado conteniendo finalmente me golpeó con fuerza total. Mi teléfono estaba en mi bolso.
Lo saqué con manos temblorosas y marqué el número de Andrés. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y luego fue directamente al buzón de voz. Celular apagado. Intenté con el número de Mónica. Mismo resultado. Celular apagado. Pero me habían dicho que era un viaje de negocios. ¿Por qué ambos tendrían sus celulares completamente apagados? A menos que no quisieran ser contactados. A menos que no quisieran dejar ningún registro de dónde estaban exactamente cuando algo malo sucediera. ¿Ves, abuela?, repitió Santiago, ahora llorando abiertamente. Te dije, no es seguro, tenemos que irnos. Esta vez no lo contradije. Esta vez lo escuché. Me levanté de la silla y comencé a buscar sistemáticamente por la casa, tratando de entender exactamente qué habían hecho, qué habían planeado. Santiago me seguía pegado a mí, demasiado asustado para estar solo ni por un segundo. En la cocina revisé la estufa de gas. La válvula principal que controlaba el flujo de gas hacia la casa había sido manipulada. No estaba goteando gas en ese momento, pero podía ver claramente las marcas de herramientas donde alguien había aflojado y luego vuelto a apretar los conectores. Había sido preparada para fallar, para causar una explosión o un incendio que parecería un accidente. Bajé al sótano donde estaban los fusibles eléctricos. Allí encontré que varios cables habían sido pelados parcialmente, exponiendo el cobre, listos para causar un cortocircuito catastrófico. Todo había sido preparado meticulosamente para parecer un accidente. Una casa vieja con instalaciones que fallan. Una mujer mayor que vive sola y que toma medicamentos para dormir profundamente. Un nieto que tristemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sería una tragedia, todos dirían. Una terrible pero comprensible tragedia. Y mi hijo, que convenientemente estaba fuera del país en un viaje de negocios cuando sucedió, heredaría todo sin levantar sospechas. Abuela, hay algo más que tengo que decirte, dijo Santiago con una voz tan baja que casi no podía escucharlo. Nos habíamos sentado en el sofá de la sala, abrazados, ambos temblando. ¿Qué es, mi amor?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber más. Papá dijo algo sobre mí también, continuó Santiago, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo que yo era un problema. Mamá preguntó qué iban a hacer conmigo, y papá dijo que no podían dejar testigos. Y luego dijo algo sobre el testamento viejo que te dejaba todo a mí en lugar de a él. Mi sangre se congeló. Había olvidado completamente sobre ese detalle. Mi testamento original, el que había hecho cuando Javier murió hace 4 años, dejaba todo a Santiago con Andrés como administrador hasta que Santiago cumpliera 25 años. Había sido la forma de Javier y mía de asegurar que la hacienda se mantuviera en la familia, pero que Andrés no pudiera desperdiciar el dinero. Hace 6 meses, Andrés me había convencido de cambiar el testamento. «Mamá, soy tu hijo», había dicho. «Es natural que me heredes todo a mí. Yo me encargaré de Santiago, no te preocupes». Había sonado razonable en ese momento. Ahora veía que había sido manipulación calculada. Andrés había cambiado el testamento a su favor, y luego había planeado eliminar tanto a mí como a Santiago para heredar todo sin complicaciones. ¿Cuántas veces has ignorado tu instinto porque querías creer lo mejor de alguien? A veces, nuestra necesidad de amar nos ciega ante la verdad más oscura. «Y tenemos que irnos», dije levantándome abruptamente del sofá. «Ahora mismo, Santiago, recoge solo lo que puedas cargar rápido». Corrí a mi habitación y saqué una bolsa de viaje. Metí documentos importantes, mi identificación, el testamento nuevo y, gracias a Dios, también el testamento viejo que había guardado en una caja fuerte pequeña. Agarré algunas joyas de familia, fotos de Javier, dinero en efectivo. Santiago apareció con su mochila llena de ropa y su oso de peluche favorito. «¿Estás lista, abuela?», preguntó con esa valentía forzada que partía mi corazón. Íbamos hacia la puerta cuando algo me hizo detenerme y mirar por la ventana de la sala. Lo que vi
Me hizo retroceder instintivamente, jalando a Santiago conmigo detrás de la cortina. Había una camioneta estacionada al principio del camino de entrada a mi propiedad. No era un vehículo que reconociera. Un hombre estaba parado junto a ella, fumando un cigarrillo, y estaba mirando directamente hacia mi casa. Incluso desde la distancia, podía ver que estaba esperando algo. Revisó su reloj, dio otra fumada al cigarrillo y continuó observando. Ese hombre no estaba ahí por casualidad. Estaba ahí por una razón, y esa razón éramos Santiago y yo. Entendí algo que me dejó sin respiración. No había sido suficiente preparar la casa para que pareciera un accidente. Andrés había contratado a alguien para asegurarse de que el trabajo se hiciera. Y ese hombre estaba esperando su momento, probablemente esperando hasta la medianoche, cuando yo normalmente tomaba mi medicamento para dormir y estaría completamente inconsciente. Teníamos tal vez 30 minutos, tal vez menos, antes de que ese hombre decidiera que era hora de actuar. Estábamos atrapados en mi propia casa, con un asesino esperando afuera. Y nadie en el mundo sabía que estábamos en peligro. ¿Cómo íbamos a escapar? ¿Sobreviviríamos a la noche? No te vayas porque esta historia apenas comienza y lo peor está por venir. Agarré a Santiago y nos agachamos detrás del sofá, mi mente trabajando frenéticamente para encontrar una solución. «Abuela, ¿quién es ese hombre?», susurró Santiago, su cuerpecito temblando contra el mío. ¿Es el amigo de papá del que hablaba mamá? ¿El que iba a hacer parecer un accidente? No quería confirmar sus peores miedos, pero tampoco podía mentirle más. Este niño de 8 años había tenido el coraje de advertirme cuando yo no quería escuchar. Merecía la verdad. «Creo que sí, mi amor», le dije abrazándolo más fuerte. «Pero no vamos a permitir que nos haga daño. Vamos a salir de aquí, te lo prometo». «¿Pero cómo?». El carro estaba estacionado enfrente de la casa, completamente visible para el hombre. Si intentábamos llegar a él, nos vería inmediatamente. El teléfono de la casa estaba muerto. Me di cuenta cuando intenté marcar la línea fija y no hubo tono. Habían cortado el servicio. Mi celular no tenía señal en esta parte de la propiedad, algo que normalmente no era problema, pero ahora era un desastre. La propiedad más cercana era de don Roberto, mi vecino de 70 años que vivía a 2 kilómetros de distancia. Era nuestra única oportunidad. Me arrastré hasta la ventana y observé al hombre más cuidadosamente. Estaba revisando su teléfono ahora, mirando la hora. Eran las 11:30 de la noche. Normalmente, yo tomaba mi medicamento para dormir a las 10:30. Para las 11 estaba profundamente dormida y no despertaba hasta la mañana siguiente. Algo que Andrés conocía perfectamente porque había pasado suficientes noches aquí para conocer mis rutinas. El asesino probablemente tenía instrucciones de esperar hasta medianoche para asegurarse de que yo estuviera inconsciente antes de entrar. Eso nos daba tal vez 30 minutos para escapar. «Santiago», susurré, «vamos a apagar todas las luces de la casa. Ese hombre necesita pensar que nos fuimos a dormir como de costumbre. Luego vamos a salir por la puerta trasera de la cocina y vamos a correr por los campos hasta la casa de don Roberto». «¿Puedes correr esa distancia?». Santiago asintió valientemente, aunque sus ojos estaban enormes de miedo. «Puedo correr, abuela, soy rápido en el fútbol». Mi corazón se hinchó de orgullo por este niño increíblemente valiente. Apagamos las luces una por una, dejando solo la luz del pasillo superior encendida como si fuéramos a la cama. Luego, arrastrándose por el suelo para no ser vistos por las ventanas, llegamos a la cocina trasera. La puerta de atrás daba a un pequeño jardín y luego a los campos abiertos que eventualmente conectaban con la propiedad de don Roberto. Abrí la puerta lo más silenciosamente posible, agradecida de que Javier siempre hubiera mantenido las bisagras bien aceitadas. La noche estaba oscura, con solo una luna creciente proporcionando luz mínima. Eso era bueno y malo. Nos ayudaría a escondernos, pero también hacía el terreno peligroso para correr. Agarré la mano de Santiago y salimos al jardín, moviéndonos lo más rápido y silenciosamente posible.
Apenas habíamos llegado al borde del campo cuando escuchamos el sonido que me heló la sangre. El motor de la camioneta arrancando. Me volteé y vi las luces delanteras encendiéndose. El hombre estaba moviéndose hacia la casa. Era demasiado temprano. Habían pasado solo 15 minutos, pero tal vez había decidido actuar antes de lo planeado. «¡Corre!», le siseé a Santiago. «¡Corre tan rápido como puedas y no mires atrás!». Corrimos. Dios mío, ¿cómo corrimos? El campo estaba irregular, lleno de piedras y agujeros que amenazaban con torcer nuestros tobillos a cada paso. Santiago tropezó una vez, pero lo agarré antes de que cayera. Y continuamos corriendo. Mis pulmones ardían. No había corrido así en décadas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Pero el miedo nos daba alas. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos, llegamos al viejo granero que marcaba el límite entre mi propiedad y el campo abierto. Nos detuvimos detrás de él, jadeando, tratando de recuperar el aliento. Me arriesgué a mirar hacia atrás, hacia mi casa, y lo que vi me hizo vomitar de horror puro. El hombre había entrado a mi casa. Podía ver su silueta moviéndose por las ventanas con una linterna. Estaba buscándonos. Y entonces vi algo que hizo que todo mi cuerpo temblara. Llevaba una lata grande, gasolina. Iba a quemar la casa con nosotros adentro, o al menos eso era lo que había planeado hacer. En ese momento entendí la total profundidad de la maldad de mi hijo. No solo había planeado matarnos. Había planeado destruir toda evidencia, quemar la casa hasta los cimientos, hacer que pareciera un trágico accidente donde una mujer mayor y su nieto murieron en un incendio causado por las instalaciones eléctricas viejas. «Abuela, está buscándonos», gimió Santiago. «Sí, mi amor, pero no nos van a encontrar», dije con más confianza de la que sentía. «Vamos, tenemos que seguir moviéndonos». Continuamos a través del campo, más lentamente ahora porque estábamos agotados y el terreno era traicionero en la oscuridad. Cada sonido nos hacía saltar: el crujir de ramas, el ulular de un búho, el susurro del viento en los árboles, todo sonaba como pasos siguiéndonos. Finalmente, después de lo que pareció horas, pero probablemente fueron 20 minutos más, vimos las luces de la casa de don Roberto en la distancia. Reunimos nuestras últimas fuerzas y corrimos hacia esa luz como mariposas hacia una llama, esperando que fuera nuestra salvación y no otra trampa. Golpeamos la puerta de don Roberto como locos, gritando su nombre. Las luces de la casa se encendieron y luego la puerta se abrió, revelando a don Roberto en su bata de dormir, con los ojos enormes de sorpresa y preocupación. «¿Elena? ¿Qué demonios? Llama a la policía», grité antes de que pudiera terminar su pregunta. «Llama a los bomberos. Mi hijo contrató a alguien para matarnos. Están quemando mi casa ahora mismo». Don Roberto no perdió tiempo haciendo preguntas. Me conocía desde hacía 20 años. Sabía que no era una mujer dada a la histeria o la exageración. Agarró su teléfono y marcó emergencias mientras nos empujaba adentro de su casa y cerraba la puerta con llave. Desde su ventana podíamos ver un resplandor naranja en la distancia. Mi casa, mi hermosa casa llena de recuerdos de Javier, estaba ardiendo. Santiago estaba llorando, agarrado a mí, temblando incontrolablemente. Yo también quería llorar, pero no podía. Estaba en shock completo, mi mente incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que acababa de pasar. Mi hijo había intentado matarme. Había intentado matar a su propio hijo. Por dinero, por una maldita hacienda y dinero. Las sirenas sonaron en la distancia. La policía y los bomberos estaban llegando. Don Roberto me trajo agua y una manta, tratando de consolar a Santiago, que no podía dejar de temblar y sollozar. Los paramédicos llegaron y nos examinaron. Santiago estaba en shock severo, sus ojos vidriosos, respondiendo preguntas con monosílabos. Un oficial de policía se sentó conmigo y tomé mi declaración, contándole todo desde el principio. La advertencia de Santiago, las evidencias en la casa, el hombre esperando afuera, nuestra fuga desesperada. Los bomberos reportan que el fuego está contenido, dijo el oficial después de hablar por radio. Aproximadamente 40% de la estructura está dañada,
pero pudieron salvar el resto. Y señora, encontraron evidencia en la escena. Una lata de gasolina con huellas digitales claras, válvulas de gas manipuladas, cables eléctricos saboteados. Esto es definitivamente intento de homicidio premeditado. Me dieron un teléfono para llamar a Andrés. Con manos temblorosas, marqué su número. Esta vez contestó en el segundo timbre. ¿Mamá?, dijo con una voz que intentaba sonar somnolienta, pero que claramente estaba despierto. ¿Qué pasa? Son las 4 de la mañana aquí. ¿4 de la mañana dónde, Andrés?, pregunté con una calma gélida que me sorprendió. ¿Dónde estás exactamente? Hubo una pausa, demasiado larga. ¿En una conferencia de negocios? ¿Por qué preguntas? Porque tu plan falló, dije con voz que no temblaba aunque todo mi cuerpo lo hacía. Santiago y yo estamos vivos, y la policía está aquí conmigo tomando declaraciones sobre cómo contrataste a alguien para quemarnos vivos mientras dormíamos. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Luego escuché la voz de Mónica en el fondo, aguda y frenética. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo están vivos? Cuélgale, niega todo. Andrés finalmente habló, su voz ahora fría y calculadora, toda pretensión de amor filial abandonada. No tienes pruebas de nada. Tengo a tu hijo de 8 años que escuchó cada palabra de tu plan, respondí. Tengo las válvulas de gas manipuladas, tengo los cables saboteados. Tengo al hombre que contrataste capturado en video de seguridad del vecino. Y tengo testigos de tu comportamiento extraño durante los últimos días. ¿Tienes suficientes pruebas, Andrés? ¿O necesitas más? ¿Has sentido alguna vez el momento en que tu amor por alguien muere completamente? Es como un vidrio rompiéndose. No puedes deshacer el daño. Solo puedes mirar los pedazos y preguntarte cómo alguna vez estuvieron enteros. Colgué el teléfono y me desmoroné. Don Roberto me sostuvo mientras finalmente lloraba. Sollozos profundos y desgarradores por el hijo que había perdido. El hijo que tal vez nunca realmente tuve. El hijo que había estado dispuesto a matarme y matar a su propio hijo por dinero. Santiago se acurrucó contra mí, ambos llorando, ambos traumatizados más allá de lo que las palabras podían expresar. La policía nos llevó al hospital para observación. Santiago necesitaba sedación suave para calmarse lo suficiente para dormir. Los médicos me querían mantener en observación por shock y agotamiento. Pero antes de que me permitiera descansar, le di a la policía toda la información que tenía. Los números de teléfono de Andrés y Mónica, la ubicación de su hotel según el itinerario que me habían dado, todos los detalles de las conversaciones que habíamos tenido sobre el testamento. Los oficiales me aseguraron que Andrés sería arrestado en cuanto aterrizara de regreso en el país. No importaba dónde estuviera, lo encontrarían. La justicia, me prometieron, sería servida. Mientras yacía en esa cama de hospital con Santiago durmiendo fitfully a mi lado, una mano aferrada a la mía incluso en sueño, pensé en todas las señales que había ignorado, los pedidos constantes de dinero, la presión para cambiar el testamento, la forma en que Andrés siempre me había hecho sentir culpable por no dar más. Había sido manipulada por años, explotada, usada, y finalmente, cuando decidí poner límites, él decidió eliminarme permanentemente. ¿Qué clase de monstruo cría una madre sin darse cuenta? ¿O tal vez el monstruo siempre estuvo ahí y mi amor de madre simplemente me cegó ante la verdad? No tenía respuestas. Solo tenía un nieto traumatizado que había salvado nuestras vidas con su valentía y una determinación feroz de protegerlo y darle la vida que merecía, sin importar lo que eso significara para mí. Pero la batalla apenas comenzaba. Y Andrés estaba a punto de aprender que una madre protegiendo a su nieto es la fuerza más peligrosa del mundo. Permanece conmigo porque la justicia está por llegar y no será amable. La mañana siguiente, Andrés llamó de nuevo. Esta vez su tono era completamente diferente. «Mamá, Dios mío, me enteré del incendio. ¿Están bien tú y Santiago? Voy en el primer vuelo de regreso». La actuación era patética. Podía escuchar el pánico mal disimulado en su voz.
No era preocupación por nuestro bienestar. Era pánico por haber sido descubierto. Estamos vivos, Andrés, dije con voz fría como el hielo. A pesar de tus mejores esfuerzos. ¿De qué hablas? Intentó sonar confundido. Fue un incendio accidental, ¿verdad? Las instalaciones viejas, finalmente. Santiago escuchó todo. Lo interrumpí. Esa noche en tu casa, escuchó cada palabra de tu plan con Mónica. Me contó sobre el amigo que contrataste, sobre cómo esperarían hasta que estuviéramos dormidos, sobre cómo quemar la casa para que pareciera un accidente. El silencio fue largo y pesado. Finalmente, un niño de 8 años con imaginación activa. Nadie va a creer. La policía tiene evidencia física, Andrés, las válvulas de gas manipuladas, los cables saboteados, el video del vecino mostrando la camioneta y al hombre entrando a mi propiedad, las huellas digitales en la lata de gasolina que coinciden con un criminal conocido con múltiples arrestos previos. Tu amigo ya está cantando, Andrés. Les contó todo. Cómo lo contactaste, cuánto le pagaste, exactamente qué se suponía que hiciera. Terminaste. Completamente terminado. Escuché a Mónica gritando histéricamente en el fondo. Niega todo. Es tu palabra contra la de ellos. Son una vieja senil y un niño asustado. Pero Andrés sabía que habían perdido. Mamá, por favor. Su voz cambió a súplica. Estábamos desesperados. Las deudas de Mónica con los prestamistas nos iban a matar si no pagábamos pronto. Necesitábamos el dinero. Tú tienes tanto y nunca lo usas. Simplemente estás sentada en esa casa grande, con toda esa tierra valiosa, y no haces nada con ella. La justificación me hizo sentir náuseas. ¿Entonces la solución era matarme? Pregunté con incredulidad. ¿Y matar a tu propio hijo también, Andrés? Santiago es tu sangre. Tiene 8 años. Él hubiera heredado en el testamento viejo, respondió Andrés, y su tono casual sobre asesinar a su hijo me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Era un cabo suelto. No podíamos arriesgarnos a que algún día descubriera la verdad o cuestionara cómo muriste. Era más limpio de esta manera. Un trágico accidente que nos dejaba libres de deudas y con suficiente dinero para empezar de nuevo. Vomité. Literalmente tuve que soltar el teléfono y vomitar en el basurero junto a la cama del hospital. La enfermera corrió a ayudarme mientras Santiago despertaba asustado por el ruido. ¿Qué pasa, abuela? ¿Estás bien? Estoy bien, mi amor, mentí, limpiándome la boca con manos temblorosas. Tu papá va a venir a casa pronto. Va a ir directamente a la prisión donde pertenece. Andrés llegó en un vuelo a la mañana siguiente. La policía lo estaba esperando en el aeropuerto. Lo arrestaron inmediatamente, esposándolo frente a docenas de pasajeros que observaban la escena. Mónica fue arrestada simultáneamente en su departamento. La investigación se movió rápidamente. Encontraron correos electrónicos entre Andrés y el hombre que contrató, discutiendo los detalles del plan. Encontraron mensajes de texto entre Andrés y Mónica donde calculaban cuánto valía la hacienda y cuánto de las deudas podrían pagar después de vender. Encontraron registros bancarios mostrando el pago inicial que Andrés le había hecho al asesino contratado. 50,000 pesos, con promesa de otros 200,000 después de que el trabajo estuviera terminado. El asesino contratado, enfrentando cadena perpetua si era condenado por asesinato, hizo un trato con la fiscalía, confesó todo. Testificó que Andrés lo había contactado hace un mes. Le había dado planos detallados de la casa, horarios de mis rutinas diarias, información sobre mis medicamentos para dormir. Le había explicado exactamente cómo sabotear las instalaciones de gas y electricidad para que pareciera un accidente, y luego cómo usar gasolina para asegurar que el fuego destruyera toda evidencia. Me dijo que su madre era vieja y que iba a morir pronto de todas formas, testificó el asesino con indiferencia. Dijo que solo estaba acelerando lo inevitable y que el niño era un bono, que 2 víctimas harían que la tragedia fuera más creíble que una sola. Fui a ver a Andrés en la cárcel antes del juicio. No sé por qué fui. Tal vez necesitaba mirar a los ojos del hombre que había criado y ver si quedaba algo del niño que alguna vez amé.
Me sentaron en una pequeña sala de visitantes con una ventana de vidrio grueso entre nosotros. Andrés entró esposado, vestido con el uniforme naranja de la prisión, y cuando me vio, su rostro se contorsionó en una mezcla de vergüenza, furia y algo que podría haber sido arrepentimiento, pero probablemente era solo lástima de sí mismo. Tomó el teléfono de su lado del vidrio. Yo tomé el mío. Por un largo momento, solo nos miramos. ¿Por qué viniste?, preguntó finalmente. Necesitaba entender, dije simplemente. Necesitaba saber si alguna vez me amaste realmente o si siempre fui solo una fuente de dinero para ti. Andrés miró hacia abajo. Te amaba, mamá, a mi manera. Pero el amor no paga las deudas. El amor no hace que los agiotistas dejen de amenazar con romperte las piernas. El amor no. El amor es todo, lo interrumpí. El amor verdadero no mata. No planea quemar viva a su madre mientras duerme. No asesina a su propio hijo de 8 años porque es un cabo suelto. Que estábamos desesperados, gritó, golpeando su mano contra el vidrio. No entiendes la presión. Los hombres de Mónica nos iban a matar. Necesitábamos ese dinero. Entonces me hubieras pedido ayuda, dije con cansancio. Me hubieras contado la verdad. Hubiera vendido la hacienda si eso significaba salvar tu vida. Hubiera hecho cualquier cosa por ti, Andrés. Cualquier cosa excepto morir por tu conveniencia. Él se rió amargamente. ¿Hubieras vendido la preciosa hacienda de papá? Lo dudo. Esa casa significa más para ti que yo. Siempre fue así. Papá y la hacienda. Eso era tu mundo. Yo era solo el hijo que no estaba a la altura de su padre perfecto. Y ahí estaba. La verdad fea que siempre había estado burbujeando bajo la superficie. Andrés había estado celoso de su propio padre muerto, resentido por un hombre que había trabajado hasta el agotamiento para darle una buena vida. A tu padre te amaba, dije con lágrimas en los ojos. Trabajó hasta matarse proporcionándote oportunidades, y yo te di todo. Cada sacrificio que hice fue por ti, y esto es cómo me lo pagas. ¿Y Santiago?, pregunté, necesitando saber. ¿Cómo justificas planear matar a tu propio hijo? Andrés se encogió de hombros, y ese gesto casual me hizo darme cuenta de que realmente no quedaba nada del niño que había criado. Este era un extraño sociopático que solo compartía mi ADN. Hubiera sido rápido. Hubieras dormido a través de todo. El humo te hubiera matado antes de que las llamas te alcanzaran. Y Santiago hubiera estado contigo. Hubieran muerto juntos, sin dolor, sin miedo. Era misericordioso, en realidad. Misericordioso, repetí, sintiendo bilis subir por mi garganta. Llamaste. Planear matar a tu madre y a tu hijo misericordioso. Me levanté de la silla. Adiós, Andrés. Viniste de mi cuerpo, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió hace mucho tiempo, si es que alguna vez existió. Lo que queda es un extraño que no reconozco y que no quiero conocer. Mamá, espera, gritó mientras yo caminaba hacia la puerta. Lo siento, de verdad lo siento. Si pudiera deshacerlo. Me detuve y me volteé para mirarlo una última vez. Pero no puedes deshacerlo, y siento que no te arrepientes de intentar matarnos. Te arrepientes de haber sido atrapado. Hay una diferencia. Salí de esa prisión y nunca miré atrás. Santiago estaba esperando en el carro con un trabajador social. ¿Viste a papá?, preguntó con voz pequeña. Vi a la persona que era tu papá, respondí honestamente. Pero esa persona se fue. Lo que queda no vale la pena conocer. Santiago asintió como si entendiera perfectamente. Tal vez lo hacía. Los niños son más sabios sobre las personas de lo que los adultos les damos crédito. Me abrazó fuerte. Te tengo a ti, abuela, y me tienes a mí. Eso es suficiente, ¿verdad? Más que suficiente, mi amor, dije besando su cabello. Siempre seremos suficientes el uno para el otro. El juicio fue rápido, con toda la evidencia física, los testimonios, las confesiones. No hubo mucho que la defensa pudiera hacer. Andrés y Mónica fueron condenados por intento de doble homicidio con premeditación. Andrés recibió 25 años de prisión. Mónica recibió 20.
El asesino contratado, gracias a su cooperación, recibió 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 12. Estuve en la sala del tribunal cuando leyeron las sentencias. Andrés lloró, rogó por piedad, juró que había cambiado. El juez no se conmovió. Planeó asesinar a su propia madre y a su hijo de 8 años por dinero, dijo el juez con disgusto. No hay rehabilitación para este nivel de depravación moral. Solo podemos remover a personas como usted de la sociedad y esperar que otros aprendan de su ejemplo. Cuando anunciaron la sentencia de Andrés, me levanté y salí de la sala sin mirar atrás. No sentí triunfo, no sentí venganza satisfecha. Solo sentí vacío y una tristeza profunda por lo que pudo haber sido pero nunca fue. Santiago me estaba esperando afuera con la trabajadora social. ¿Se terminó?, preguntó. Se terminó, confirmé. Ahora podemos empezar a sanar. Pero sabía que sanar tomaría mucho, mucho tiempo. Para ambos. ¿Alguna vez has tenido que dejar ir a alguien que amas para proteger a alguien que amas más? A veces las elecciones más dolorosas son las únicas que podemos hacer. La justicia había sido servida, pero ahora teníamos que aprender a vivir con las cicatrices. Quédate para ver cómo reconstruimos nuestras vidas de las cenizas del peor traición. El final está cerca, pero las lecciones aprendidas durarán para siempre. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Andrés y Mónica perdieron todos los derechos parentales sobre Santiago. No fue ni siquiera un proceso largo o complicado. El juez tomó una mirada a la evidencia de que habían intentado asesinar a su propio hijo y firmó los papeles de terminación sin vacilación. Solicité custodia legal completa de Santiago y me la otorgaron inmediatamente. «Señora Ramírez», me dijo el juez durante la audiencia de custodia, «ese niño salvó su vida y la de él con su valentía. Es claro que usted es la única persona segura y apropiada para criarlo. Tenga la custodia completa con mi bendición». Santiago ahora era legalmente mi hijo, no solo mi nieto, pero el título legal no cambiaba nada realmente. Siempre había sido más madre para él que abuela, especialmente en los últimos años, cuando Andrés y Mónica apenas le prestaban atención, excepto como herramienta para manipularme para obtener dinero. La casa de la hacienda había sufrido daños extensos. El 40% de la estructura había sido destruida por el fuego, incluyendo mi habitación, la habitación de huéspedes donde Santiago dormía cuando visitaba y gran parte de la cocina. El seguro cubría los daños, gracias a Dios. Pero cuando los arquitectos vinieron con planes para reconstruir exactamente como había sido antes, me encontré diciendo no. «No quiero que se vea igual», les expliqué. «Esa casa tiene demasiados recuerdos dolorosos ahora. Quiero algo nuevo, algo diferente, algo que sea nuestro, de Santiago y mío». Así que rediseñamos. Hicimos una casa más moderna, más segura, con sistemas eléctricos de última generación y alarmas contra incendios en cada habitación. Agregamos ventanas más grandes para más luz. Hicimos que la habitación de Santiago fuera el doble de grande con espacio para su escritorio de tareas, sus estantes de libros y su creciente colección de trofeos de fútbol. Instalamos el sistema de seguridad más avanzado disponible. Cámaras en cada entrada, sensores de movimiento, alarmas directamente conectadas a la estación de policía. Nunca más estaríamos vulnerables de esa manera. Nunca más alguien podría entrar a mi propiedad sin que yo lo supiera. La construcción tomó 4 meses. Durante ese tiempo, Santiago y yo vivimos en una casa rentada en el pueblo cercano. Fueron meses difíciles. Santiago tenía pesadillas casi todas las noches, despertando gritando que el fuego nos iba a atrapar, que su papá había enviado a alguien más para terminar el trabajo. Lo llevé a terapia 3 veces por semana. La psicóloga, una mujer gentil, llamada doctora Ruiz, trabajó pacientemente con él, ayudándolo a procesar el trauma de saber que sus propios padres habían intentado matarlo. «Va a tomar tiempo», me dijo después de una de las sesiones.
Este tipo de traición por parte de los padres es uno de los traumas más profundos que un niño puede experimentar. Pero es fuerte, y usted es una influencia estabilizadora increíble en su vida. Con trabajo y amor, sanará. Yo también estaba en terapia, procesando mi propio trauma. La culpa me comía viva. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había criado a un hijo capaz de tal maldad? Usted no crió un monstruo, me aseguraba mi terapeuta una y otra vez. Los niños no vienen como páginas en blanco. Tienen sus propias naturalezas, sus propias elecciones. Usted hizo lo mejor que pudo con la información y recursos que tenía. El resto fue elección de Andrés, no su falla como madre. Pero el conocimiento intelectual y la paz emocional son dos cosas muy diferentes. Me llevó mucho tiempo creer realmente que no era mi culpa. Mientras tanto, la hacienda continuaba funcionando. Había contratado a un administrador profesional, un hombre llamado Carlos que había trabajado en ranchos toda su vida. Descubrí que bajo su gestión competente, la hacienda estaba produciendo más ingresos de los que había visto en años. Su hijo estaba saboteándola. Me explicó Carlos un día mientras revisábamos los libros, vendiendo ganado a precios demasiado bajos a sus amigos, comprando suministros sobrepreciados de proveedores que le daban comisiones secretas, básicamente sangrando el negocio seco mientras usted no prestaba atención. Otro golpe. Andrés había estado robándome durante años, no solo pidiendo préstamos que nunca pagaba, sino activamente destruyendo el negocio que Javier había construido. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Cuéntame en los comentarios si has tenido que enfrentar la traición de un hijo. No estás sola en este dolor. Pero bajo la gestión honesta de Carlos, la hacienda floreció. Descubrí que realmente disfrutaba estar más involucrada en el negocio. Javier había manejado la mayor parte cuando estaba vivo, y después de su muerte yo había dejado que Andrés se involucrara, confiando en él para tomar decisiones. ¿Qué error había sido? Ahora aprendía sobre rotación de cultivos, precios de ganado, contratos con compradores. Encontré que tenía una mente para los negocios que nunca había desarrollado. A los 62 años, estaba descubriendo una parte de mí misma que nunca había conocido. También tuve que lidiar con el testamento, el que Andrés me había hecho firmar hace 6 meses, dejando todo a él claramente ya no era apropiado. Contraté al mejor abogado de sucesiones en la región. Quiero hacer un testamento nuevo, le dije, uno que proteja a Santiago sin importar qué pase. El abogado elaboró un documento detallado. Todo, absolutamente todo, iba a un fideicomiso para Santiago. No recibiría acceso completo hasta los 25 años, pero mientras tanto, el fideicomiso pagaría por su educación, sus necesidades, sus deseos razonables. Carlos fue nombrado administrador junto con el abogado. Si algo me pasaba, ellos administrarían los bienes de Santiago hasta que fuera lo suficientemente mayor para manejarlos él mismo. Y lo más importante, Andrés fue explícitamente desheredado. El documento decía en lenguaje legal claro que mi hijo Andrés Ramírez, sin importar las circunstancias, no recibiría ni un solo peso de mi herencia. No es por venganza, le expliqué al abogado, aunque no había pedido justificación. Es por protección. Mientras Andrés piense que hay dinero esperándolo eventualmente, Santiago estará en peligro. Necesita saber que no hay nada que ganar matándome o lastimando a Santiago. Solo entonces estaremos verdaderamente seguros. El abogado asintió con comprensión. Es una precaución sabia dado las circunstancias. Firmé el Nuevo Testamento y le di copias al abogado, a Carlos y a don Roberto para guardar en cajas de seguridad separadas. Nunca más sería vulnerable a manipulación sobre mis bienes. Finalmente, 4 meses después del incendio, la casa reconstruida estuvo lista. Santiago y yo hicimos un pequeño ritual de inauguración, solo nosotros dos. Caminamos a través de cada habitación, bendiciendo los espacios, declarando que esta era una casa de amor y seguridad, no de miedo y traición. En el lugar exacto donde había estado mi viejo escritorio, donde encontré el testamento manipulado, plantamos un rosal. «¿Ves, abuela?»,
dijo Santiago, mientras apisonábamos la tierra alrededor de las raíces. Vida nueva puede crecer incluso donde hubo cosas malas. Este rosal va a ser hermoso. Tenía razón. Con el tiempo, ese rosal floreció espectacularmente, produciendo rosas rojas brillantes que perfumaban toda esa sección del jardín. Se convirtió en mi recordatorio de que la belleza puede surgir de las cenizas, que nuevos comienzos son posibles incluso después de las traiciones más profundas. Santiago comenzó en una nueva escuela, una más cerca de la hacienda. Hice arreglos con el director para que los terapeutas de la escuela estuvieran al tanto de su situación y le dieran apoyo adicional. Los primeros meses fueron difíciles. Los otros niños habían oído rumores sobre lo que pasó, y algunos eran crueles como solo los niños pueden ser. Tu papá trató de matarte. Escuché a un niño burlar en el recreo un día cuando visité la escuela. Eres raro. Santiago había llorado esa noche. ¿Por qué tengo que ser diferente? ¿Por qué no puedo tener una familia normal como todos los demás? Porque a veces la vida nos da desafíos difíciles que no pedimos ni merecemos, le dije sosteniéndolo. Pero esos desafíos no nos definen. Cómo los enfrentamos es lo que nos define. Y tú, mi amor, los estás enfrentando con tanto coraje y fortaleza que me dejas sin aliento. Con el tiempo encontró su lugar. Su talento natural para el fútbol le ganó amigos. Su amabilidad y empatía, probablemente profundizadas por su propio sufrimiento, lo hicieron popular con los niños que también estaban luchando. Se convirtió en el niño que defendía a los más débiles, que se sentaba con el niño solitario en el almuerzo, que ofrecía ayuda con las tareas sin pedir nada a cambio. Estoy orgullosa de ti, le dije un día después de que su maestro me contó cómo había defendido a un niño que estaba siendo acosado. No solo por tus calificaciones o tus goles en fútbol. Estoy orgullosa del tipo de persona que estás eligiendo ser. Aprendí de ti, abuela, respondió simplemente. Me enseñaste que incluso cuando la gente te lastima, eliges amar de todas formas, que incluso cuando todo parece terrible, sigues adelante. Eso es lo que quiero hacer también. Un año después del incendio, estábamos cenando en nuestra cocina nueva cuando el teléfono sonó. Era la prisión. Andrés había solicitado permiso para llamarme. Puedes rechazar la llamada, me dijo el guardia. No tienes que hablar con él si no quieres. Miré a Santiago, quien estaba observándome cuidadosamente. ¿Qué piensas?, le pregunté. ¿Deberíamos escuchar qué tiene que decir tu papá? Santiago pensó por un largo momento. Creo que tú deberías decidir, abuela. Yo no quiero hablar con él. Pero si tú quieres, lo entiendo. Tomé la llamada. Andrés sonaba diferente, más viejo, cansado. Mamá, gracias por aceptar mi llamada, comenzó. Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo. No lo mereces, acordé. ¿Entonces por qué llamaste? Porque he tenido un año para pensar en lo que hice, dijo, su voz quebrándose. Un año para vivir con el conocimiento de que traté de matar a mi propia madre y a mi propio hijo. Y mamá, no puedo vivir conmigo mismo. He estado en terapia aquí, tratando de entender cómo me convertí en esta persona, y finalmente estoy comenzando a ver la verdad. ¿Qué verdad?, pregunté, sin permitir esperanza en mi voz. Que fui un cobarde, dijo llanamente. Que dejé que Mónica y sus problemas me convirtieran en un monstruo, que elegí dinero sobre familia, que traicioné todo lo que papá me enseñó y todo lo que tú me diste. Y no hay perdón para eso. No estoy llamando para pedir perdón, porque sé que no existe perdón para lo que hice. Entonces, ¿por qué estás llamando?, pregunté de nuevo. Para decirte que lo siento, no porque espere que eso cambie algo, solo porque necesitas escucharlo. Lo siento profundamente, mamá. Lo siento más allá de las palabras, y por favor dile a Santiago que su papá lo ama, incluso si soy la última persona en el mundo que debería decir esas palabras. Colgué el teléfono suavemente. Santiago me miraba con ojos cuestionantes. Dijo que lo siente, le reporté, y que te ama. Santiago asintió lentamente. Tal vez sea verdad, pero el amor no es suficiente si tus acciones dicen lo contrario.
Me enseñaste eso, abuela. De la boca de niños sale la verdad más profunda. Andrés llamó algunas veces más en los meses siguientes, siempre disculpándose, nunca pidiendo nada. No respondí las llamadas. Ya había dicho lo que necesitaba decir. El resto era su viaje, no el mío. Pero ahora, déjame contarte sobre el final de esta historia y las lecciones que cambiarán la forma en que ves la familia para siempre. 2 años después del incendio, mi vida era casi irreconocible de lo que había sido. Santiago tenía ahora 10 años, un niño brillante y resiliente que todavía iba a terapia pero cuyos pesadillas habían disminuido a tal vez una vez al mes. Todavía tenía días difíciles, momentos cuando el trauma surgía inesperadamente, pero en general estaba sanando de manera hermosa. La hacienda prosperaba bajo mi gestión y la administración experta de Carlos. Habíamos expandido las operaciones, agregado nuevos corrales, mejorado las razas de ganado. Los ingresos habían triplicado en 2 años. Javier estaría orgulloso de lo que has hecho, me dijo don Roberto un día mientras inspeccionábamos los campos juntos. Tomaste lo que él construyó y lo hiciste incluso mejor. La casa reconstruida se había convertido en un verdadero hogar. Las paredes tenían fotos nuevas de Santiago y yo. En su primer día en la nueva escuela, en su partido de fútbol donde anotó el gol ganador, en nuestras pequeñas vacaciones al océano, donde lo llevé para celebrar el fin de su primer año en terapia. No había fotos de Andrés. Esa parte de mi vida había sido cuidadosamente archivada, no olvidada, porque el olvido es imposible, pero colocada en una caja mental, etiquetada como lecciones aprendidas a un costo terrible. Una tarde de primavera, Santiago y yo estábamos plantando flores en el jardín donde alguna vez estuvo la parte de la casa que se quemó. Habíamos creado un jardín memorial allí, no para lamentar lo que se perdió, sino para celebrar lo que sobrevivió. «Abuela», dijo Santiago mientras presionaba bulbos de tulipán en la tierra, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, mi amor. Cualquier cosa. ¿Extrañas a papá?» La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado. Me senté en el pasto, mis viejas rodillas protestando, y realmente pensé en mi respuesta. «Extraño al hijo que pensé que tenía», dije finalmente, eligiendo honestidad sobre consuelo fácil. «Extraño al niño pequeño que solía correr por estos campos persiguiendo mariposas. Extraño al adolescente que ocasionalmente me dejaba abrazarlo, incluso cuando pretendía ser demasiado cool para eso. Pero esa persona, si alguna vez realmente existió, se fue hace mucho tiempo. El hombre en la prisión que planeó matarnos, ese no es mi hijo. Ese es un extraño que comparte mi ADN, pero no mi corazón». Santiago asintió pensativamente. «Yo tampoco lo extraño», admitió. «A veces siento que debería. En la escuela, los otros niños hablan sobre sus papás, y yo pienso sobre el mío y solo siento vacío. No odio, no amor, solo vacío. ¿Está mal?» «No está mal en absoluto», lo aseguré, jalándolo a un abrazo. «Estás sanando. El vacío es mejor que el dolor. Algún día el vacío se llenará con otras cosas, amigos, logros, tal vez tu propia familia eventualmente. Tu papá se convertirá en una nota al pie en tu historia, no el capítulo principal». «Tú eres mi capítulo principal ahora», dijo Santiago, su voz ahogada contra mi hombro. «Tú y la hacienda y don Roberto y Carlos y la doctora Ruiz y mi equipo de fútbol. Esa es mi familia real». Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran buenas lágrimas esta vez. «Y tú eres mi capítulo principal también, mi amor. Lo más importante que he hecho en mi vida no fue criar a Andrés, fue salvarte y ahora criarte. Esa es mi obra maestra». Varios meses después, la prisión contactó de nuevo. Andrés había escrito una carta formal renunciando a todos los derechos a mí como su madre. «Entiendo que ya no soy tu hijo en ninguna manera significativa», había escrito. «Esta renuncia formal es para que seas libre de mí de todas las formas, legal y emocionalmente. No me debes nada, no espero visitas, llamadas o pensamientos. Solo espero que tú y Santiago encuentren paz y felicidad.
Eso es todo lo que puedo ofrecerles ahora, mi ausencia. Firmé los papeles sin vacilación. No sentí triunfo, no sentí tristeza. Sentí cierre. Ese capítulo de mi vida estaba oficial y finalmente terminado. Mónica, escuché por el abogado, había culpado a Andrés por todo durante el juicio y nunca aceptó responsabilidad por su participación igual en el plan. Cumplía su sentencia amargada y enojada, culpando a todos menos a sí misma. No me sorprendió. Algunas personas nunca aprenden. Santiago me preguntó sobre los papeles. Le expliqué lo que significaban. «¿Así que papá ya no es legalmente tu hijo?», preguntó. «Ya no», confirmé. «¿Y estás triste?». «No», dije honestamente. «Estoy en paz. A veces para sanar necesitas cortar completamente lo que está podrido. Es como cuando el veterinario tiene que amputar la pierna infectada de un animal para salvar su vida. Duele, pero es necesario para la supervivencia». Santiago pensó sobre esto. ¿Y yo? ¿Él todavía es legalmente mi padre? Técnicamente sí, hasta que cumplas 18, le expliqué. Pero no tiene derechos, no puede contactarte, no puede visitarte. Y cuando seas lo suficientemente mayor, puedes elegir cambiar tu apellido si quieres. Puedes legalmente convertirte en Santiago Ramírez en lugar de Santiago Rodríguez. Sus ojos se iluminaron. ¿Puedo tomar tu apellido? ¿El apellido de la abuela y el abuelo Javier? Cuando seas mayor, si todavía lo quieres, absolutamente, le prometí. Pero no tienes que decidir ahora. Tienes tiempo, Ina. Ya decidí, dijo con la certeza que solo los niños pueden tener. Soy un Ramírez, como tú y como el abuelo. Los Rodríguez me abandonaron. Los Ramírez me salvaron. ¿Has sentido alguna vez ese momento cuando tu corazón se rompe y se cura al mismo tiempo? Cuando el dolor y el amor se mezclan tan completamente que no puedes separarlos. Un año más pasó. Santiago tenía ahora 11 años, acercándose a la adolescencia con la velocidad alarmante con la que los niños crecen cuando no estás prestando atención. Estaba en el equipo avanzado de fútbol de la escuela. Sus calificaciones eran excelentes. Tenía un grupo sólido de amigos que venían a la hacienda para dormir y a quienes yo alimentaba con cantidades enormes de comida casera. «Señora Ramírez, usted cocina mejor que mi mamá», me dijo uno de los amigos de Santiago, y luego se sonrojó al darse cuenta de lo que había dicho. «Pero no le diga que dije eso». Me reí. «Tu secreto está seguro conmigo». Verlos correr por la propiedad, jugando fútbol en los campos, persiguiendo a los pollos, montando el viejo caballo que se había vuelto increíblemente gentil con los niños, me llenaba de una alegría que no había sentido en años. Esta era la vida que debería haber sido todo el tiempo. Una casa llena de risa de niños, un nieto creciendo seguro y amado, una hacienda próspera que eventualmente pasaría a manos responsables que la valorarían. Una tarde, estábamos sentados en el porche viendo el atardecer, algo que hacíamos regularmente ahora como un pequeño ritual familiar. «Abuela», dijo Santiago, «la doctora Ruiz dice que he progresado tanto que solo necesito ir a terapia una vez al mes, ahora en lugar de cada semana». Mi corazón se hinchó de orgullo. «Eso es maravilloso, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti». «Ella dice que salvaste mi vida 2 veces», continuó. «Una vez esa noche cuando escapamos del fuego, y otra vez después cuando me diste un hogar seguro y estable y amor cuando más lo necesitaba. Tú salvaste nuestras vidas primero», le recordé. «Si no hubieras tenido el coraje de advertirme sobre lo que escuchaste, estaríamos muertos. Tú eres el héroe de esta historia, Santiago. Creo que ambos somos héroes», dijo sabiamente. «Nos salvamos el uno al otro. Eso es lo que hace la familia real, ¿verdad? Se salvan mutuamente». Tenía toda la razón. Algunas semanas después, vino a mí con una composición de la escuela. Teníamos que escribir sobre la persona que más admiramos, explicó. ¿Puedo leértela? Me encantaría escucharla, dije, preparándome emocionalmente sin estar segura de qué esperar. Santiago se aclaró la garganta y comenzó a leer.
La persona que más admiro es mi abuela Elena Ramírez. Ella me salvó la vida cuando mi padre intentó lastimarnos. Pero eso no es por qué la admiro. La admiro porque, después de que todo salió terrible y ella descubrió que su hijo intentó matarla, ella no se rindió. No se volvió amargada y enojada. Ella me eligió sobre la tristeza, me amó más de lo que amaba su dolor, y me enseñó que la familia no es sobre sangre, es sobre quien está ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Mi abuela es mi héroe porque tomó algo roto y lo hizo hermoso de nuevo. Me tomó a mí, roto y asustado, y me ayudó a ser completo y valiente. Y también tomó nuestra vida rota y construyó algo nuevo y mejor. Si crezco para ser la mitad de fuerte y amoroso que ella, habré tenido éxito en la vida. No pude terminar de escuchar sin lágrimas corriendo por mi rostro. Lo jalé en un abrazo tan apretado que protestó que no podía respirar. «Eres la razón por la que sigo adelante», le susurré. «Eres la razón por la que todo valió la pena». Esa noche, después de que Santiago se durmió, me senté en mi habitación con un álbum de fotos. Había fotos de Andrés cuando era niño, sonriendo, inocente, sin marca de la maldad que eventualmente lo consumiría. Me permití llorar por esas fotos por última vez. Lloré por la madre que fui, que amó tan completamente que no pudo ver la verdad hasta que casi fue demasiado tarde. Lloré por el hijo que nunca realmente fue quien yo pensé que era. Y luego cerré el álbum y lo puse en una caja en el fondo de mi closet, no para olvidar, porque olvidar sería negar una parte importante de mi historia, pero para guardar apropiadamente, como un capítulo terminado en un libro que continúa con páginas más brillantes. Saqué un álbum nuevo y comencé a llenarlo con fotos de Santiago y yo, de nuestra nueva vida, de nuestra familia elegida, de dos que era más fuerte que cualquier familia de sangre podría haber sido. «Javier», susurré mirando su foto en mi mesa de noche, «nuestro nieto es increíble. Ojalá pudieras conocerlo. Es valiente y amable y sabio más allá de sus años. Salió a ti en todas las formas que importan, y voy a asegurarme de que crezcas sabiendo sobre ti, sobre tu integridad y tu ética de trabajo y tu amor por esta tierra. Esa será tu herencia real, no la hacienda, sino el tipo de hombre en quien nuestro nieto se convertirá». Ahora, 3 años después de aquella noche horrible, mi vida está llena de una paz que nunca pensé que encontraría de nuevo. Santiago florece más cada día. La hacienda prospera. Tengo amigos buenos como don Roberto y Carlos. Tengo un propósito renovado en criar este niño maravilloso y gestionar este negocio exitoso. Todavía tengo días difíciles. A veces veo a un hombre de la edad de Andrés en el pueblo, y mi corazón se salta un latido antes de recordar que mi hijo está en prisión, y ese es un extraño. A veces me despierto de pesadillas donde el fuego nos atrapa, pero esos momentos son cada vez más raros, reemplazados por días de normalidad tranquila y alegría genuina. He aprendido lecciones que nunca quise aprender, pero que me hicieron quien soy ahora. Aprendí que el amor de una madre puede ser ciego, que confiar demasiado puede ser peligroso, que la sangre no garantiza lealtad o bondad. Aprendí que los niños pueden ver verdades que los adultos ignoran, que escuchar a los vulnerables a veces salva vidas. Aprendí que a veces tienes que dejar ir incluso a las personas que criaste para proteger a las personas que amas más. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para reconstruir, para empezar de nuevo, para crear una familia elegida que es más fuerte que cualquier familia de sangre. Algunas personas me tienen lástima. «Qué terrible que tu hijo intentara matarte», dicen sacudiendo sus cabezas. «Debes estar devastada». Y sí, estaba devastada, pero ya no. Ahora estoy agradecida, agradecida de que Santiago tuviera el coraje de advertirme, agradecida de que escapamos, agradecida de que la justicia fue servida. Y más que todo, agradecida por la oportunidad de criar este niño extraordinario y verlo convertirse en el tipo de hombre que su padre nunca fue. Anoche, Santiago y yo estábamos en el porche de nuevo, nuestro ritual nocturno. Las estrellas estaban increíblemente brillantes, sin contaminación lumínica para opacarlas.
¿Sabes qué, abuela?, dijo Santiago, ahora casi tan alto como yo, su voz comenzando a profundizarse con los cambios de la adolescencia temprana. ¿Qué, mi amor? Creo que todo pasó por una razón. No me malinterpretes. Ojalá papá no hubiera intentado matarnos, pero si no lo hubiera hecho, tal vez yo hubiera crecido con ellos en la ciudad, sin conocer realmente esta vida, sin conocerte realmente a ti. Y ahora tengo esto. Hizo un gesto a la hacienda, las estrellas, todo. Tengo una vida real con alguien que me ama de verdad, así que tal vez del mal vino algo bueno. La sabiduría de los niños que han sufrido y sobrevivido es algo profundo y hermoso. Tienes razón, dije pasando mi brazo alrededor de sus hombros. Del peor mal de nuestras vidas vino lo mejor. Nos encontramos el uno al otro de manera más profunda. Construimos algo nuevo y más fuerte. Y aprendimos que somos más resistentes de lo que nunca supimos. Somos un equipo, abuela, dijo con convicción. Siempre, siempre, mi amor, siempre. Mientras nos sentábamos ahí bajo las estrellas, una abuela y su nieto, quien se había convertido en su hijo en todas las formas que importaban, sentí una paz completa. Había pagado un precio terrible por las lecciones que aprendí. Había perdido un hijo al monstruo que se volvió. Pero había ganado claridad, propósito, y una relación con Santiago que era más preciosa que cualquier cosa que pudiera haberme imaginado. A ti que estás escuchando esta historia, quiero que sepas esto. Si estás en una relación con un hijo adulto que constantemente te drena, que te manipula, que te hace sentir culpable por establecer límites, no estás sola. Y establecer límites, incluso cortar contacto si es necesario, no te hace mala madre. Te hace madre sabia que entiende que amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y si tienes un nieto o nieta que necesita tu protección, tu guía, tu amor porque sus padres son incapaces o no quieren darlo, no dudes. Ámalos fieramente. Críalos con todo lo que tienes. Esos niños son los que nos salvan tanto como los salvamos a ellos. La familia que elegimos, las relaciones que construimos sobre respeto mutuo y amor genuino, esas son más fuertes y más duraderas que cualquier lazo de sangre que viene con expectativas y manipulación. He vivido la peor traición que una madre puede imaginar. Y sobreviví. Más que sobrevivir, prosperé. Reconstruí mi vida de las cenizas literal y figurativamente. Y si yo pude hacerlo a mis 62 años después de perder todo, tú también puedes, sin importar qué desafío enfrentas. Santiago me salvó esa noche con su valentía. Yo lo salvé en los días y meses que siguieron con mi amor. Y juntos nos salvamos mutuamente de una vida de miedo y dolor, creando en su lugar una vida de esperanza y alegría. Esa es nuestra victoria. No sobre Andrés o Mónica, ellos son irrelevantes ahora. Nuestra victoria es sobre la oscuridad que amenazó con consumirnos. Elegimos la luz, elegimos el amor, elegimos el uno al otro. Y esa elección hizo toda la diferencia. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.